Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mirna García y en este video hablaré un poco sobre el tema de procesamiento de datos. Es importante diferenciar entre los términos datos e información. Los datos se refieren a lo que se recolecta a través de la aplicación de los instrumentos correspondientes a las técnicas seleccionadas. Los datos constituyen lo bruto, lo que entra al proceso desde afuera sin haber sido reducido, dispuesto o transformado. Incluso los datos son los que todavía no se han interpretado, no se han concluido, no se han verificado, es decir, sin haber sido analizado ni sintetizado. Tenemos que tener bien en claro estos dos términos. La información. La información no se recolecta, sino que se constituye durante lo que es el procesamiento de los datos y tendrá siempre una orientación. El sentido de esta orientación está definido por objetivos propuestos y por lo consiguiente dependerá de todo un proceso de interpretación de datos. En este tema abarcamos lo que es las etapas del procesamiento de datos. La primera sería la entrada, tenemos el proceso y la salida. Y por último tenemos donde se va a almacenar toda esa información. La entrada es cuando los datos se suministran al elemento requerido o al sistema. Esta es donde los datos son ingresados ya sea a una computadora o a cualquier medio. Tenemos el proceso. Este proceso es cuando se manipulan los datos, ya sea de forma matemática o para organización. Aquí es donde va la parte donde se procesa toda la información ingresada en el primer proceso, que es la entrada. Tenemos la salida. Es después del proceso, los datos se convierten en información. La parte que hablamos anteriormente es donde los datos ya vienen en este proceso convertidos en información, ya vienen procesados. Y después de este proceso, los datos se convierten en información significativa para la toma de decisiones. Tenemos un organigrama en la forma en cómo los datos dan su salida. Recibir la información de salida. Aquí es donde los datos ya salen procesados puede ser por medio de una pantalla, de una impresora, de un módem o cualquier otro dispositivo. Tenemos un ejemplo de aquí de lo que es un procesamiento de datos. Tenemos el ejemplo del cálculo del salario de un empleado. Tenemos la entrada, que serían el nombre, el código del empleado, las horas trabajadas y el pago por horas que gana dicha persona. Luego de esto tenemos la parte del proceso. El cálculo del salario sería el proceso, que aquí es donde mediante operan las operaciones matemáticas, que sería el total de horas trabajadas menos los impuestos a pagar al Estado y otras deducciones. Después tenemos la salida. Es aquí donde la información sería la confección de la plantilla de salarios, impresora o pantalla. Tenemos por último lo que es el almacenamiento, que es donde en este proceso se guardan los datos, la información, ya sea en un sistema o en una base de datos. Aquí tenemos unas llaves, tenemos un organigrama tenemos un mapa conceptual donde se describen los métodos de procesamiento de datos. Procesamiento de datos. En el primero tenemos lo que es el procesamiento manual de datos. Este depende totalmente de la capacidad cerebral y los esfuerzos del ser humano. No se utiliza un solo dispositivo ni uno de los más simples para calcular datos. Cada cálculo es realizado por el personal y hay una gran posibilidad de errores.
El procesamiento manual de datos es lento y hay una mayor probabilidad de que los errores y omisiones. Tenemos también el procesamiento mecánico de datos, otro tipo de procesamiento de datos donde la calculadora realiza todos los cálculos. Este tipo se llama procesamiento de datos mecánico. Aunque el procesamiento manual y el mecánico de datos están obsoletos, hoy en día hay algunas organizaciones pequeñas que no pueden permitir tener una configuración computarizada completa. Esto requiere que utilicen el procesamiento mecánico de datos. Por último, tenemos también lo que es el procesamiento electrónico de datos. La tercera forma moderna y más común del procesamiento de datos se denomina procesamiento electrónico de datos. En este sentido, todos los datos se procesan y se calculan a través de varias aplicaciones que están diseñadas para procesar datos y técnicas es la más rápida de las tres. Este método de procesamiento de datos también se hacen más organizados, precisos y requiere menos tiempo. Este es el que normalmente ocupan la mayoría de empresas. Y esto ha sido un resumen de todo lo que es el tema de procesamiento de datos. Hasta aquí abarcamos lo que es la unidad 9 del tema. Entonces, más adelante hablaremos un poco de otros temas. En este video resumimos todo lo más importante de lo que es el procesamiento de datos. Soy Mirna García, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán, y esto fue todo nuestro video. Gracias.